Plaza Podcast. Historias que cuentan. Última fila. Desde un parking del Cabañal hasta el delta del Danubio en Rumanía, Pau Durá nos propone un viaje pasando por la Costa Brava, Italia o Hungría para conocer a Colombo, un ex músico que trabaja en un taller y que vende marihuana como freelance, que acepta el extraño encargo de conducir para Mario, un supuesto amante de las aves que va siguiendo el viaje de una grulla muy especial. Y así comienza este viaje, con esta pareja tan imprevista que se enfrenta a todo tipo de contratiempos en idiomas conocidos y desconocidos, mientras que el espectador también es conducido por escenas de alegría, ternura y tensión. Esta ternura y esta tensión solo se consiguen con dos interpretaciones fantásticas que encarnan dos tipos de hombres y masculinidades muy diferentes, pero que buscan lo mismo: el perdón por sus decisiones del pasado. Javier Gutiérrez como un machote inseguro que se ríe muy alto y que conoce miles de maneras de pedir la cuenta, un padre ausente, un rockero fracasado que no quiere ver en el espejo lo que todos los demás sí que ven, y para el que es demasiado tarde para arreglar algunas cagadas que le hicieron perder a su mujer, como olvidarse el cumpleaños de su hijo, por ejemplo. Y Luis Taera, al que todos tenemos en mente en papeles tan aterradores como el de Asbestas o encarnando los personajes del Reino o C211, de repente se mete en el traje de un personaje tartamudo, larguirucho, que está medio enfermo, que se va quedando dormido por las esquinas y que arrastra una herida gigante que necesita cerrar. Está merecidísima Biznaga a mejor interpretación que se llevó en el Festival de Málaga. Además es bastante alentadora para aquellas a las que nos gusta ver actores haciendo de personajes diferentes, no un personaje que de repente un día en 2004 le salió muy bien y a partir de ahí todas sus películas son el mismo personaje, el mismo papel una y otra vez. Pájaros, como evidencia el título y el cartel, que es bastante mono, por cierto, estos pájaros migran buscando un lugar en el mundo y yo tengo la sensación de que ese hogar es justamente lo que buscan también estos dos personajes. Más allá de la cartelera, en Última Fila somos sobre todo ratas de filmoteca. El miércoles nos llevamos un sorpresón con el primer programa de la retrospectiva de Sue Friedrich, una directora estadounidense seguramente inédita hasta ahora en Valencia. El ciclo Jasos que uneisen recoge algunos de sus hitos cinematográficos, películas arriesgadas en lo formal, pero que lo son precisamente para contar de la manera más honesta posible aquello que le atraviesa a su propia vida y que cree que puede compartir con el público. Friedrich es una mujer lesbiana nacida en la década de los 50 y que sigue haciendo películas actualmente. Ella contiene multitudes y puede hablar en primera persona del amor, de la sexualidad disidente, del feminismo o de las consecuencias de la gentrificación. Y lo hace. No renuncia a nada y acaba generando empatía, humor y conciencia política en unos ejercicios cinematográficos de equilibrismo muy complicados. Por eso salimos el miércoles alucinados de la Filmoteca Valenciana, por la buena resolución de ese equilibrismo. Y por eso hemos querido tener hoy con nosotros, aquí, en Última Fila, a la comisaria del ciclo, Gloria Vilches, doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Valencia y actual coordinadora del Excentric en el CCCB de Barcelona. Gloria, encantado. Lo primero que te quería preguntar para contextualizar y entender un poco la figura de Sue Friedrich: ¿quién es y por qué ha permanecido casi inédita en España hasta ahora? Vale, pues mira, en primer lugar, yo creo que no ha permanecido inédita en España en realidad. Lo que pasa es que, en Valencia no estoy segura, pero al menos en Barcelona, por ejemplo en Excentric, que es el cine del CCCB, el programa de cine experimental del CCCB, la hemos programado muchas veces. También la mostra de films de donas. También en el propio festival donde ahora se ha organizado o de donde ha surgido este ciclo, que es Punto de Vista en Pamplona, también hace años se había visto alguna película suya. Sí que es verdad que, claro, no es una cineasta comercial que se mueva en los circuitos más habituales, no comerciales o de festivales, etcétera, pero no es que sea una total desconocida. Sí que es verdad que es la primera vez que se le dedica en España, al menos, una retrospectiva. Eso sí que es cierto. Y por eso yo creo que es importante este ciclo, porque es la primera vez que se la reivindica y que se muestra como su obra en
desde las primeras películas de los 70 hasta la ultimísima película que terminó hace muy poco. Pensando más en el marco del cine experimental estadounidense, durante estas décadas que comentas, son creo que más o menos 2 decenas de películas, ¿no? Desde finales de los 60 hasta la última, creo que es del 2022, como tú decías. ¿Cuál ha sido su papel dentro de esta escena, ¿no? ¿Cuál ha sido, si es una persona que se ha reivindicado continuamente, si ha ocupado pues un lugar central desde un papel suyo como cineasta? Sí. No te he acabado de responder a la primera parte de la pregunta anterior, que era quién era Sue Friedrich, ¿no? Sí. Que en realidad es lo más importante. Pero bueno, retomando esto que me planteabas ahora, ella empezó a hacer películas a finales de los 70, porque ella es de mediados de los años 50. Entonces, ella estudió primero, creo que en Chicago, estudió Historia del Arte y Fotografía, empezó a dedicarse a la fotografía, pero se mudó a Nueva York a finales de los 70, que era un momento donde había muchísimo cine experimental, y cayó un poco por casualidad, hizo una especie de taller en un centro así muy del contexto del cine experimental y underground de la ciudad, y descubrió, era un taller de Super 8, una cosa muy cortita, de 3 días, pero de repente descubrió su vocación completamente y dejó de lado la fotografía y se empezó a dedicar al cine. Y como empezó en ese contexto y veía mucho cine experimental, sus primeras películas son bastante un poco pues de este estilo, ¿no? Pero es verdad que ha estado trabajando, pues está en activo todavía, aunque ya está jubilada de otro tipo de trabajos que tenía. Ella ha sido profesora en Princeton durante muchos años también, está jubilada, pero sigue haciendo películas. Entonces tiene una carrera pues de 40 años. Y a lo largo de esa carrera pues empezó con películas bastante más radicales en su forma, bastante más experimentales, como la primera que se ha podido ver en el ciclo, ¿no? La de Gently Down the Stream. Es una película muy en la línea del cine experimental, así más radical. Y luego también su trabajo pues ha ido evolucionando hacia otros derroteros, un cine como mucho más explícito en el sentido autobiográfico y tal. Y bueno, por no pasar por encima de una pequeña definición de qué tipo de cine hace ella, de qué tipo de cineasta estamos hablando, sí que igual estaría bien pues decir que se le ha definido muchas veces como una cineasta de vanguardia o, por supuesto, documental, pero bueno, un documental muy de autor, ¿no? De autora, en este caso, independiente, totalmente independiente, porque ella hace sus películas con un presupuesto mínimo y ella las escribe, las monta, las filma, las sonoriza, salvo muy poquísimas excepciones. En realidad, la de Hide and Seek es la otra que visteis en Valencia, creo que ayer o antes de ayer, ¿no? Hace poco. Sí. Entonces, bueno, es una cineasta pues independiente y luego sobre todo feminista, eso está clarísimo, muy feminista y lesbiana, y reivindica mucho pues eso, su orientación sexual es algo que se transmite mucho en sus películas. Ahí es muy importante su mirada eso feminista y el hecho de ser lesbiana, que es como que marca su visión de la vida, de las cosas y del cine, claro. Baby, I'm aware of where you go. Each time you leave my door, I watch you walk down the street, knowing you're the love you meet. But this time before you run to her, leaving me alone and hurt. Haven't I been good to you? Haven't I been sweet to you? Stop in the name of love before you break my heart. Stop in the name. Precisamente estábamos hablando del primer programa en el que pudimos ver en la Filmoteca, que son 2 películas con tonos totalmente diferentes, ¿no? Como decías, primero era un corto, Gently Down the Stream, en el que ella interviene en la propia película, ¿no? Escribiendo sobre el propio celuloide, si no lo digo mal, y con un tono muy experimental. Y la segunda es una película de mediados de los 90, Hide and Seek, que sería, dentro de los matices que luego comentaremos, un poco más narrativa, ¿no? que ese primer corto. Te quería preguntar por esa pluralidad de tonos, que no sé si es una simple evolución en su cine o si realmente ella como cineasta contiene esos tonos a la vez. Sí. Este primer programa, yo pensé, como sus películas, tiene bastantes cortos y tiene mediometrajes o películas pues eso, que rondan la hora, ¿no? Entonces eso daba pie o permitía hacer
programas que tuvieran 2 películas cada uno. Eso la verdad es que da mucho juego a nivel de programación, ¿no? Y en este primer programa me centré bastante, pues eso, en una de sus primeras películas, un trabajo de estos más experimentales que diera cuenta un poco de dónde venía ella, cómo empieza a hacer cine, con qué tipo de registro, y luego otra que también estaba como un poco en el otro extremo, ¿no? Que es una película donde hay una película de ficción. Ella tiene muy pocas películas de ficción, aunque tampoco es ficción pura y dura, si recuerdas. Claro. También hay entrevistas a mujeres lesbianas sobre el descubrimiento de su sexualidad en la pubertad, etcétera. Que eso es algo como muy característico de su cine, también esa mezcla de registros, ¿no? Pero en realidad este primer programa era un poco como esos 2 extremos. Y lo que hay entre medio es un poco lo que es más característico de su trabajo. Sí que es verdad que en realidad, si te fijas, también incluso en estas 2 películas, aunque no sea tan evidente, hay mucho cine personal. Porque su cine yo lo definiría como un cine muy personal, muy basado en las propias experiencias. Y la primera película, aunque sea muy, muy críptica en cierto sentido, son sueños que ella iba apuntando y que luego ponía un poco en imágenes y trasladaba también a textos, ¿no? Esos textos rayados directamente sobre el celuloide. Y la otra película, en realidad, ella está basándose en sus recuerdos de adolescente, en testimonios de amigas suyas, pero también, sobre todo, en su propio recuerdo de ser una adolescente con una sexualidad no normativa en los años 60 en Estados Unidos. Claro, y vamos a hablar de esos matices de los que hablaba en Hide and Seek, porque, como decimos, es una película de ficción, pero que combina entrevistas, también imágenes de naturaleza reapropiadas, hay una historia de ficción. Tú comentas en uno de los textos que escribiste para el ciclo que la yuxtaposición es un elemento muy importante, central en su filmografía. ¿De qué manera equilibra? Porque claro, nosotros como espectadores lo vemos muy claro, ¿no? Cuando una vez está montado. Ella es montadora, ¿no? Y reivindica su papel de montadora. Pero, bueno, ¿cómo equilibra estas diferentes capas que no solamente son texturas de imágenes, sino que son géneros audiovisuales totalmente diferentes, ¿no? Bueno, pues es que para mí es uno de sus dones, de lo que hace que esta cineasta sea alguien a reivindicar claramente. Ella hace todas las funciones dentro de la producción de una película, ¿no? Ya lo decía antes, desde escribir el guión, maneja la cámara, pero yo creo que si destaca en algo es en un sentido del montaje realmente extraordinario. O sea, que llama muchísimo la atención por esa capacidad justamente de mezclar imágenes de procedencias totalmente diferentes, no solo imágenes, también sonidos, músicas, textos. Creo que eso realmente es algo en lo que llama la atención en sus películas, porque le da como una uniformidad a todo, ¿no? No resulta como una especie de cosa de batiburrillo, mezcolanza, sino que todo tiene un sentido y ella dedica muchísimo tiempo al montaje. Las entrevistas... perdón, disculpa. Sí. No, perdona. Sí. Las entrevistas que hace, como tú dices, a mujeres lesbianas que hablan abiertamente como de su momento de descubrimiento sexual en la niñez o en la adolescencia, ¿no? Pero como los primeros impulsos de deseo. Bueno, se lo hace a diferentes mujeres, pero a mí me da la sensación, como tú decías, que en realidad la directora Suf está hablando sobre sí misma, ¿no? Entonces, claro. No sé si, como tú comentabas, su cine, a pesar de contar con diferentes voces, con diferentes texturas, nunca deja de ser un cine del yo. Totalmente, sí, efectivamente. Ella siempre cuenta que esta película tuvo la idea. Tiene un documental bastante más convencional, por eso no estaba en el programa, porque intenté que fueran... Claro, tuve que hacer una selección de toda su obra y prioricé las películas que mejor encajaban con la línea de programación de Punto de Vista, que es un festival dedicado al documental, pero más arriesgado. Sí. Y ella tiene un documental que es muy interesante, pero es más convencional en su forma. Es un documental sobre las Lesbian Avengers, que era un grupo de activistas en el que ella participaba, activistas por la visibilidad lésbica. Entonces, en una de esas acciones que ella graba para ese documental que hacía, pues eso, fueron las Lesbian Avengers, esas lesbianas fueron a la puerta de un colegio a reivindicar pues eso, que se enseñara sobre mujeres y mujeres lesbianas en la escuela, ¿no? Y hubo algunas de estas activistas que llevaban una camiseta que ponía I was a lesbian child. Entonces ella vio esta camiseta y dijo, ostras, pues creo que no hay ninguna película ni nada en lo que se reflexione sobre esto, ¿no? Sobre ser lesbiana cuando eres niña, cuando estás en la pubertad, cuando estás descubriendo tu sexualidad. Y eso mismo a ella le había sucedido, claro. Entonces empezó a entrevistar a estas mujeres de las Lesbian Avengers, que eran sus amigas, y como decía, pues rescata recuerdos de la juventud suyos y de su pareja,
para construir este guión. Pero en esta película eso no es tan evidente, pero en todas las que veréis en los próximos días, ella va cada vez más, hablando de sí misma de una manera cada vez más transparente. Y lo que quería haber dicho antes, que nos hemos quedado así un poco de hablas tú, hablo yo, que tenía que ver un poco con el montaje todavía, ¿no? Sí. Que es una cosa que he leído en entrevistas y que he hablado con ella estos días, que he compartido, que me ha parecido una idea muy interesante, y es que ella siempre dice que tiene siempre muy presente cuando está montando sus películas, lo que dice es que el ritmo y la relación entre las imágenes y los sonidos, ella quiere que tengan efectos gratificantes en el espectador. Eso es muy interesante porque el cine experimental, el cine de vanguardia, muchas veces es muy duro con el espectador, es muy inclemente. En cambio, para ella es muy importante que sus películas resulten entretenidas, ¿sabes? Que apelen al intelecto, evidentemente, al mundo de las ideas, pero también al de las emociones, y que se disfruten desde esos dos planos, y creo que eso es súper importante. Y en relación con su origen dentro del contexto del cine experimental, ella yo creo que aportó una cosa que hay que reivindicar totalmente también, que es la idea de sensualidad. Porque es verdad que en los 70, en el cine de artistas, en el cine experimental, que es un poco que fue su origen, había un rechazo muy fuerte hacia que las películas fueran entretenidas, que fueran fáciles, ¿no? Se intentaba como que fueran áridas, que fueran películas muy intelectuales, y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la representación del cuerpo de la mujer se borraba totalmente de escena, porque veníamos, claro, de una sucesión de décadas, los 40, los 50, los 60, en los que, como hablaba Laura Mulvey, esta crítica feminista, la mujer había sido totalmente fetichizada en las películas, porque eran películas hechas por hombres que reflejaban la visión de los hombres, y el cuerpo de la mujer era siempre como un objeto de deseo, ¿no? Entonces, claro, estas cineastas, sobre todo experimentales, de vanguardia, artistas, querían ir por otros derroteros. Sin embargo, Sue Friedrich, ya verás como en casi todas sus películas, los cuerpos femeninos son cuerpos que miramos con deleite, que son sensuales, no solamente los cuerpos, también en general las imágenes. Hay como una sensualidad, una cosa táctil, que también quería verbalizarlo porque creo que es algo que hace su cine bastante diferente al de otras cineastas. Incluso es interesante el punto de vista de ese despertar amoroso sexual en el caso de Hide and Seek, porque son niñas que están pasando como de la niñez a la adolescencia, están en ese momento, ¿no? Y les da un punto de vista muy maduro sobre el propio deseo y sobre la propia sensualidad que pueden vivir ellas mismas, ¿no? Que muy poco paternalista o maternalista, ¿no? Pues según se entienda. Los grandes temas de su filmografía, como ya has hablado, pues es el amor, la sexualidad, también los traumas familiares, también habla mucho de su propia familia. En estos últimos tiempos habla mucho de la gentrificación, obviamente está el activismo lésbico. Toda esta suma de temas, igual como estábamos hablando antes, de que en una misma película podían convivir esas imágenes documentales, esas historias de ficción. O sea, igual como en el montaje está muy claro la yuxtaposición, no sé si de alguna manera toda esta suma de temas forman un todo en su filmografía, en su discurso, o si otra vez vuelve a ser como temas individuales por los que va pasando en cada momento de su filmografía. Bueno, yo creo que aquí lo más importante es que son siempre temas que son temas propios. O sea, ella explica mucho que lo que le hace empezar a hacer una película es tener un sentimiento muy fuerte, algo que la atraviesa de arriba abajo, sentimientos normalmente o emociones pues tipo miedo, ira. Esta película, que no está en el programa, por desgracia, que está muy, muy interesante también, pero no se podía meter todo. Hay una que trata directamente sobre la gentrificación, porque ella es una artista que llevaba muchos años viviendo en un loft, en un barrio, y de repente pues suben los precios, lo típico, ¿no? Y las echan de su casa. Entonces ella siente ira, siente frustración, no quiere que la echen de su casa, ¿no? O en otras películas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su familia, pues hay muchos miedos, hay muchos traumas de la infancia, del abandono. Su padre dejó a su familia cuando ella era pequeña, era un padre bastante abusivo, eso se trata muy bien en una de las películas del ciclo. Entonces, claro, siempre en el origen de las películas hay una emoción que ella quiere trabajar, quiere entender, y a partir de ahí hace su película, ¿no? Pero lo que es interesante es que son todo experiencias en realidad vitales que son compartidas por muchas personas. Por ejemplo, lo que decíamos antes, una infancia, darte cuenta cuando eres pequeño de que tu sexualidad no es la convencional, ¿no? O que se divorcien tus padres. O esta otra película que sí que está en el programa, que trata una sucesión de enfermedades que la están minando a ella, no solo el cuerpo, sino también la moral completamente, ¿no? Hay
Hay otra película que trata de una separación amorosa o de cómo ella tiene que cuidar de sus padres en la vejez. Pues todo eso a quien no le ha pasado. Entonces es muy fácil identificarse y conectar con las experiencias, ¿no? Y es verdad que muchos de estos temas que estamos nombrando son bastante, o sea, podrían, según cómo se trataban, podrían resultar muy, muy tristes o muy deprimentes. Y aquí hay otro elemento que también me parece importante destacar y que a mí personalmente me encanta, que es el humor. Sí. En este primer programa quizá no era tan evidente. En Hide and Seek sí que hay un momento sí que lo es, sí que lo es. Sí, pero más adelante ya veréis como cada vez, aparte la vas conociendo su familia y siempre hay momentos totalmente hilarantes, ¿no? Porque si no, podría ser realmente deprimente, ¿no? Pero siempre hay como un registro serio, crítico, muy analítico, pero puntuado por un registro humorístico, que creo que también es otra de sus grandes virtudes. Pues si no pudisteis venir a la Filmoteca Valenciana a ver el primer programa el miércoles, hay diferentes programas. Viernes, el día 10, el día 18 es el último programa y bueno, pues Gloria ha resumido fenomenal la filmografía. Os podemos decir que vale la pena acercarse, y si después de ver alguno de esos programas os pica aún más la curiosidad, también a partir del ciclo del que nace, ¿no?, que es En Punto de Vista, se editó un libro de conversaciones con Scott McDonald de la propia Sue Friedrich. Muchísimas gracias, Gloria, por acompañarnos y por explicarnos un poco más la vida y obra de esta directora. A ti, espero que tenga afluencia de público, porque es verdad que muchas veces cuando no conocemos el nombre de un autor y una autora igual tendemos a no aventurarnos, ¿no? Y todo este tipo de cine, lo bonito que tiene también es que, que yo creo que consigue hacer muy disfrutable, muy entretenido, muy accesible a todo tipo de públicos, películas que en realidad están vehiculando como contenidos bastante queer, feministas, radicales en muchos sentidos, ¿no? Pero ella consigue hacer que sea muy accesible para todo tipo de públicos, y eso creo que es algo siempre muy bueno. Para eso tienen que estar las filmotecas, para sorprender y para dar algo nuevo al espectador o a la espectadora que se acerque. Muchísimas gracias, Gloria. A vosotros, un abrazo. El ciclo de Sue Friedrich sigue en diferentes programas en la Filmoteca Valenciana hasta el 18 de abril. Nosotros nos escuchamos en una semana. Hasta entonces, adeu.
Saturday night. Plaza Podcast. Historias que cuentan.